Bienvenidos a esta sección donde platicaremos con sus artistas visuales favoritos. En esta ocasión, Guillermo Gómez nos platicará sobre su obra pictórica, quien acaba de obtener la maestría en artes visuales en la UNAM y que tendrá su primera exposición individual en la Galería Art Space en la Ciudad de México el 6 de febrero del 2025. Yo soy Guillermo Gómez, soy artista visual, estudié la licenciatura en artes visuales y 2 años después entré a la maestría en artes visuales de la UNAM, del posgrado en artes y diseño de la UNAM, con orientación en pintura. Siempre me ha gustado dibujar. Mi papá me apoyó mucho en ese aspecto. Fue que entré a CEDART porque en la secundaria yo tenía mucho ánimo, ¿no? de estudiar artes. Desde que iba en la secundaria yo ya sabía que quería estudiar artes visuales, quería ser pintor desde esa edad. Me interesaba la pintura y antes de eso me interesó la animación. Cuando yo era niño, mi sueño era ser como Walt Disney, ¿no? O sea, animar películas animadas. Me gustaban los cómics también, entonces en algún momento pensaba en dedicarme a ilustrar cómics, ¿no? Pero fue hasta la secundaria que me di cuenta de que me gustaba mucho la pintura y quise estudiar en un lugar donde pudiera estudiar pintura. A los 14, casi 15 años entro a CEDART. Gracias a mi papá. Mi papá fue el que me dijo que existían esas escuelas. Yo no sabía que existían esas escuelas. Por eso menciono que mi papá siempre me ha apoyado mucho en cuanto a lo que me he querido dedicar. Buscamos la convocatoria, apliqué y pues desde que yo entré, el primer año llevas las 4 áreas que son teatro, danza, artes plásticas, música, de hecho son 5, y literatura. Y pues desde el primer año yo sabía que quería artes plásticas. En tu segundo y tercer año llevas materias específicas del área que elegiste, ¿no? Entonces pues llevé teoría del color, llevé composición, dibujo, fotografía, estampa. Y a mí me encantaba. O sea, a mí me encantaba estar en el CEDART. Creo que fue una muy buena experiencia. Y pues sí aprendí a pintar en el CEDART. No siento que todo haya sido por los maestros. Siento que como yo tenía esta inquietud muy fuerte, buscaba muchas formas de aprender más, no tanto por fuera, así de que me pagaran unas clases de pintura o algo así. Mis papás pues en ese entonces no tenían mucho dinero, entonces no estaba como esa posibilidad, pero buscaba videos en YouTube. Lo que sí es que siempre me apoyaron comprándome material, entonces pues por mi cuenta aprendí a pintar en óleo, acrílico, acuarela. Y obviamente en el CEDART, en las clases, pues reforzaba esos aprendizajes, ¿no? Y los profesores me daban orientaciones con respecto a eso. Desde como los 13 años más o menos quería estudiar en la Esmeralda. Pues preparé la carpeta, la metí, hice las etapas y pues me quedé en la Esmeralda. Pues la experiencia en la Esmeralda fue interesante, pero fue a la vez un tanto compleja, porque yo estudié grabado antes de entrar a la Esmeralda. Estaba en un taller de grabado cuando iba en la prepa, que se llama La imagen del rinoceronte. Me ayudó mucho estar en ese taller. Estuve con... el fundador es Humberto Valdés y la directora es Orieta Aguilar. Los estimo mucho porque me ayudaron muchísimo. La verdad es que si yo me quedé en la Esmeralda, siento que también fue gracias a ellos. Porque aprendí mucho grabado. Hice grabado en linóleo, grabado en metal, grabado en madera, en acrílico, punta seca, ¿no? Y para mí fue muy importante estar en ese taller y aprender grabado, porque mejoró mucho mi dibujo en cuanto a las reglas académicas, ¿no? Incluso sin pensar en las reglas académicas, aprendí las reglas de los contrastes, cómo generar profundidad en una imagen, ¿no? Y fue gracias a grabado, porque como el grabado es blanco y negro, a fuerzas tienes que pensar en qué porcentajes hay de materia negra y qué porcentajes hay de materia blanca. Claro. Bueno, del papel, del color del papel, para que tu imagen no se caiga, ¿no? Pues Orieta también tiene una formación en pintura, entonces ella también me enseñó muchas cosas que aprendí de pintura, ¿no? Gracias a ella. Me enseñó a hacer pútrido,
me enseñó a pintar mejor con óleo, ¿no? Como ciertas reglas que yo desconocía, ¿no? Y que no me enseñaron en CEDART, por ejemplo. Y pues bueno, entré a la Esmeralda sabiendo hacer grabado, teniendo nociones de pintura, porque no era un especialista en pintura para nada, y nociones de dibujo, ¿no? Creo que lo que más sabía era grabado cuando entré a la Esmeralda. Pero justo yo entré a la Esmeralda queriendo pintar y el primer año pude pintar bastante. Sentí que había hecho clic con muchas cosas, ¿no? No sé, me hacía sentir bien poder hacer imágenes con color, ¿no? Venía de hacer imágenes en blanco y negro con el grabado, y en la Esmeralda pues el hecho de acercarme a la pintura me hizo pensar en el color y cómo funcionaba el color, y fue algo muy empírico, ¿no? Porque la verdad, o sea, lo que sí debo de mencionar es que yo creo que la Esmeralda no es una universidad hecha para pintores, sí, la verdad. O sea, yo entré con esa inquietud, claro que aprendí muchas cosas, por supuesto, pero sí sentí a la mitad de la carrera que los profesores no querían que yo pintara. Sí. Que los profesores me decían, intenta otras cosas, ya sabes hacer eso, ¿a poco? Haz otras cosas, sí. Yo pensé que te alentaban mucho, yo pensé que te decían lo contrario, que te alentaban más, te pinta más. Pues en primer año sí, pero solo María Campiglia. Y por eso pues la recuerdo con gusto, porque sí me alentó a seguir pintando, pero en el periodo intermedio, o sea, segundo y tercer año, sí sentía que no querían que pintara. Me animaron a probar a hacer instalación, me metí al taller de textil, aprendí cosas que me gustaron, que me interesaron, probé a hacer cruces entre textil y grabado, y sí estuve satisfecho en su momento, y me gustan esas piezas, ¿no? Pero siento que yo ya sabía lo que quería hacer de alguna manera, o sea, no totalmente claro, pero sí siento que yo intuía que yo quería pintar, ¿no? Y justo hice un intercambio en sexto semestre a Italia, a la ciudad de Macerata. La escuela se llama Accademia di Belle Arti di Macerata, porque quería aprender más sobre pintura y grabado, y sí lo hice. O sea, no siento que sea la mejor escuela del mundo, tampoco. Pude hacer lo que no podía hacer en la Esmeralda. Lo que sentía que no es que no lo pudiera hacer tal cual, pero siento que me contenía por darle gusto a los profesores, ¿no? Y justo en Italia siento que hice lo que yo quise, totalmente, o sea, y pues pude pintar tanto como yo quise, hice grabado tal como yo quise, y fue una experiencia interesante en ese aspecto, como regresar a aquello por lo que yo había entrado a la Esmeralda, ¿no? Agradezco mucho haber tenido esa oportunidad, la verdad, porque regresé en el último año de la carrera, que es cuando llevamos el taller de producción final, que haces un proyecto final, y estuve con Vicente Razo en el taller de producción final. La verdad, para mí fue el mejor profesor de la licenciatura. Pues hice un proyecto que tenía que ver con la fluidez de la masculinidad, que es lo que sigo trabajando actualmente, pero empezó con una preocupación por el alcohol. Yo pensaba en el alcohol como una sustancia que permitía generar una performatividad en la masculinidad. Siempre me ha interesado el género, siempre me ha interesado la masculinidad. Durante muchos años de mi vida yo no me sentí cómodo siendo hombre, ¿no? Yo incluso en ciertas etapas de mi vida sentía que quería ser una mujer, sentía que quería hacer lo que en aquel momento yo pensaba que podían hacer las mujeres o se decía que hacían las mujeres, ¿no? Que claro que eran prejuicios, eran estereotipos, pero de alguna manera yo quería hacer esas cosas, ¿no? Yo quería usar vestidos, yo quería usar faldas, yo quería pintarme los labios, pintarme las uñas. No digo todo el tiempo, pero había como una espina ahí que me decía que yo no estaba hecho para ser un hombre, sí, ¿sabes? Actualmente estoy mucho más cómodo siendo hombre. En momentos pienso que tal vez soy no binario o debería de empezar a hacerlo, pero todavía no estoy en un punto tan concreto como para decir sí, soy no binaria, ¿no? Pues el proyecto de la licenciatura del último año, pues tenía que ver con figuras masculinas, ¿no? Empezó como algo muy, muy abstracto, o sea, muy empírico. O sea, siento que todos mis proyectos empiezan de forma empírica, la verdad. Siempre me han interesado las plantas y pensaba en cómo las personas que cuidan su jardín, sus plantas, a veces les ponen palos para que crezcan derechas, ¿no?
Entonces, todo empezó ahí. El proyecto empezó ahí porque yo hice una pintura en la que se ve una planta al fondo. La verdad no se entiende la asociación, pero tiene un palo y tiene una cuerda de donde se sostiene la planta, ¿no? Qué interesante. Porque yo lo pensaba como una metáfora de cómo se regula la sexualidad, ¿no? De cómo es que se busca que los hombres y también las mujeres, pero en mi caso específico lo pensaba desde la visión de un hombre, se busca que tengamos una sexualidad pues heterosexual, ¿no? En general. Sí. Y pues era eso, yo pensaba que hay regulaciones y gracias a eso encontré el término de subjetividad homosexual, que está abordado por David Halperin, y a mí me interesó pensar en que había diferentes formas de ser homosexual, ¿no? Él lo que dice es que hay estereotipos muy marcados sobre la homosexualidad, pero que hay muchas formas de ser homosexual, ¿no? Y eso me hizo pensar en que también hay muchas formas de ser hombre. Esa fue la preocupación del proyecto de licenciatura, pero justamente yo trabajé con 3 figuras de la masculinidad. Me encontré con otro texto que se llama Máscaras masculinas de Enrique Gil Calvo, y justo él menciona 3 figuras de la masculinidad, que son el héroe, el patriarca y el monstruo. Y a mí me interesó mucho esta dialéctica que existe entre la figura del monstruo y la figura del héroe. Siempre se piensa antes en la figura del héroe, como este mito aspiracional de lo que debemos ser. Que debemos ser fuertes, que debemos ser valientes, que debemos ser, pues sí, capaces de todo, ¿no? Y yo no me sentía así. Yo nunca en mi vida me he sentido así, ¿no? Yo siempre me he sentido raro, me he sentido el chico raro, afeminado, que no encaja, ¿no? O sea, desde que entré a la primaria sentí eso, ¿no? Porque yo pues sufrí de bullying cuando iba en la primaria por ser afeminado y yo me sentía más vinculado con la figura del monstruo que con la del héroe, ¿no? Entonces por eso generé ese proyecto, entonces pensaba más en esa figura del monstruo porque me sentía más identificado con ella y empecé a pensar en qué es el monstruo, qué implica el monstruo. Es una persona improductiva, una persona que está apartada de la sociedad. Esta pintura de acá se llama Apestado. Se llama Apestado porque la hice en el último año de la licenciatura, que estaba trabajando con la dialéctica que existe entre la figura del héroe y el monstruo. Y me interesaba mucho la figura del monstruo porque la vinculaba a lo queer. Me interesaba pensar en esta figura como una persona que es improductiva, que está apartada de la sociedad, que no es bien vista, ¿no? Y yo me sentía identificado a partir de esas categorías por cómo yo viví ciertos momentos de mi vida, ¿no? De hecho, esta y la pintura que está al lado fueron hechas en pandemia, cuando fue la epidemia de COVID. En el inicio fue en 2020 que hice las 2 pinturas. Fue en la pandemia donde hice las pinturas que más me satisfacieron, ¿no? Y la verdad es que el proyecto cobró sentido a partir de eso. Me olvidé un poco tal vez de lo del alcohol, que fue lo que originó el proyecto, y el alcohol pasó a ser fluido. O sea, pasé a enfocarme en la figura del monstruo y los fluidos. Me interesaba cómo es que los fluidos generan estados vulnerables en los hombres, ¿no? Propiciados por el alcohol. Pensaba en las pedas, ¿no? O sea, cómo los hombres, después de muchas copas, son más tranquilos o agresivos incluso, pero muestran una parte de sí que no muestran en un entorno cotidiano, ¿no? O sea, pienso como un ejemplo muy burdo cuando los compadres se besan en una peda, ¿no? Siento que ocurren áreas grises en los estados de ebriedad con respecto al género, ¿no? Y eso me interesaba mucho en ese momento de la carrera, al final de la licenciatura. Y pues toda la serie que está generada en ese año tiene que ver con eso, ¿no? Sobre todo las últimas pinturas son, para mí, bueno, yo los conceptualicé desde esa visión de lo monstruoso, ¿no? Que a veces la gente no lo ve, pero para mí fue eso, ¿no? Pensar en cómo hay categorías que apartamos de pues, lo socialmente correcto, pero finalmente
existimos muchas personas que nos sentimos identificadas con esas categorías, ¿no? O sea, actualmente pienso en Wicked. Tenemos esta dicotomía entre Glinda y Elphaba. Y pues Elphaba es un ser que se podría identificar más con lo monstruoso. Y es justo esta persona rara, es esta persona apestada, ¿no? Entonces siento que ahí hay algo que me llamaba mucho y que me sigue llamando, ¿no? Pero justo ahora en la maestría es distinto. Yo siento que mi proyecto de maestría es una continuidad de mi proyecto final de la licenciatura, ¿no? Yo no lo veo como dos proyectos separados, lo veo como un proyecto muy amplio, ¿no? Trabajado, claro, con soluciones distintas. Y pues fue eso, o sea, el proyecto de la maestría empezó con esa reflexión de los fluidos. Dejé de lado el alcohol, dejé de lado la figura del monstruo también. Lo que yo propuse tenía que ver con cómo los fluidos vulneran la masculinidad. Porque justo yo ya lo había pensado desde la licenciatura, pero no lo tenía tan aterrizado, ¿no? Como que ese periodo, esos 2 años que estuvieron en medio, me permitió bajar un poco esa información, leer cosas. Benjamín Martínez, que fue mi profesor de reflexión conceptual, él me recomendó varios textos al final de la licenciatura, porque yo lo contacté cuando ya habían terminado las clases. Le pedí que si podía pasarme información con respecto a los fluidos y la vulnerabilidad, y me pasó varios referentes. Me pasó a Yves Kosofsky, a José Esteban Muñoz, no sé, Historia del Ojo de Georges Bataille también, entre otros, ¿no? Pues leí esos materiales, ¿no? En ese intermedio, y me hizo pensar mucho en cómo, pues sí, los fluidos para mí vulneran la masculinidad, ¿no? Sudor, lágrimas, sangre. Siento que implica una privacidad o una exposición. Cuando uno emite un fluido, generalmente lo hace en un baño. Y si no lo haces en un baño, se ve raro, ¿no? O sea, si te orinas en público, está mal visto. Si te sale sangre de la nariz, hay preocupación, porque esas cosas técnicamente no deberían de pasar en un entorno público, ¿no? Entonces por eso nos saca de onda cuando, pues sí, cuando vemos fluidos en un entorno cotidiano, ¿no? Eso me interesa mucho porque justo siento que, bueno, lo que yo quiero generar o quería generar con mis piezas y con el proyecto era evidenciar eso, ¿no? Cómo es que los fluidos pueden generar estados vulnerables, pueden generar otras formas de ser hombre, ¿no? De vernos como hombres, porque todo vino de ahí, ¿no? O sea, yo quería, mi preocupación artística siempre ha sido pensar en que hay otras formas de ser hombre, básicamente, ¿no? Porque yo pienso que me gustaría que si, no sé, un chavito o un chavite o una chavita que se sienta como yo cuando era más joven, pueda ver una de mis piezas y pueda sentirse identificada o identificade o identificado, ¿no? Y eso me gustaría, la verdad. O sea, creo que hago mis piezas un poco desde ahí. No pretendo enseñarle nada a nadie, no pretendo ser un educador ni nada por el estilo. Solo creo que yo a lo largo de mi vida he encontrado pintores con los que me he identificado. ¿Cómo cuáles? Como Julio Galán, como Ana Segovia. Hay un grupo específico de Nueva York que a mí me encanta, que son Doron Langberg, Salman Tour, Jenna Gribon, Anthony Kudaji, ¿no? Trabajan con esos temas, ¿no? Con intimidad, con lo queer. Julio evidentemente no lo manejaba explícitamente desde ahí, pero existe, ¿no? O sea, hay esa preocupación de identidad, incluso pues muy evidente. O sea, hasta hay cuadros sadomasoquistas de Julio Galán, ¿no? Pero bueno, el proyecto de maestría empezó desde esa noción de los fluidos, pero justo revisando el trabajo de estos artistas, pues las sesiones de la maestría, las clases, todas las lecturas que hice para hacer la tesis, me llevaron a la mirada, al concepto de mirada, ¿no? Creo que si puedo definir una palabra importante para mí en la maestría sería mirada, la verdad. Podría decir 5, tal vez. Vulnerabilidad, mirada, espejo, alteridad y fluidos, ¿no? Para mí hacer la tesis de la maestría fue muy importante porque encontré cómo darle sentido a todos esos conceptos que a mí me interesaban, ¿no?
a partir de una teórica de cine que se llama Kaya Silverman, y ella tiene un concepto, tiene un libro que se llama El umbral del mundo visible, que es el libro para mí más importante hasta ahora que yo he leído, y fue mi libro más importante para hacer la tesis, la verdad. En este libro ella aborda dos conceptos que para mí fueron fundamentales en la tesis y en el proyecto, que son mirada productiva y el cuerpo en trozos y pedazos. La mirada productiva tiene que ver con una mirada que va más allá de lo que vemos usualmente. Entonces, ella menciona que esta mirada se encuentra principalmente en los medios culturales, ¿no? En el cine, en el teatro, en las artes, ¿no? Y justo lo que yo propongo a través de las imágenes que generé en la maestría, mis pinturas, a partir de mis obras, es repensar estos fluidos que hay ahí, ¿no? Para mí los fluidos en mi obra de maestría son estas sustancias que recubren los rostros que yo hice. La mayoría de las pinturas que hice en la maestría son retratos, ¿no? Que muestran sustancias en la faz de las personas, ¿no? Tienen miel o espuma en general. Lo hice así porque no quería generar algo tan literal, no quería ponerle sangre, no quería ponerle semen, porque para mí la pintura es poética. Para mí la pintura, pues es algo que no puede ser literal, para mí, ¿no? Siento que las pinturas que yo admiro tienen códigos, están encriptadas. Pues a mí me interesa eso, ¿no? Generar imágenes, obras que no sean literales. Y justo me apoyo mucho en el concepto de Silverman, porque para mí esta metáfora de la miel o de la espuma, pues sí, un código de lo masculino, un código de esa carga extra, es la mirada productiva, ¿no? Porque en primera instancia ves la miel, pero esa miel dice algo arriba de ese rostro, ¿no? Me interesó mucho usar miel porque a simple vista uno piensa, es algo dulce, ¿no? Es algo que sabe rico. Pero si lo vemos en una cara y al momento en el que yo hice las sesiones de fotos para hacer las pinturas, esa sustancia se endurece, se agrieta, se rompe, ¿no? Es incómoda. Se te mete en el ojo y es muy incómodo, ¿no? Deja de ser dulce. Y justo para mí es una metáfora muy fuerte de la masculinidad, porque siento que la masculinidad como mandato, como lo que está socialmente aceptado y bien visto, es eso. Algo que parece muy funcional a simple vista, que permite de alguna manera que opere el mundo como opera actualmente, pero que es difícil. No es fácil cumplir con todas las expectativas que se tienen de ser hombre, así como de ser mujer, claro. Pero pues yo hablo desde una perspectiva que ha vivido como hombre de alguna manera, ¿no? O en un entorno que se me ha pedido ser masculino, ¿no? Y que siempre he tenido una desestabilización con eso. De ahí viene el otro concepto. El segundo concepto es el cuerpo en trozos y pedazos. Pues justo ella se apoya mucho en el psicoanálisis, sobre todo en Lacan, y menciona cuestiones del ego y de cómo proyectamos nuestros deseos, nuestras necesidades en otras personas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes una pareja, como esta cuestión de idealizarlo para enamorarte y demás. Pero lo que a mí me interesó mucho fue este concepto del cuerpo en trozos y pedazos, porque tiene que ver con cómo nos miramos frente a un espejo, ¿no? Cuando hacemos ese acto, pues frecuentemente sentimos pues un rechazo, porque no somos aquello que nos gustaría ser, ¿no? Nos gustaría parecernos a, no sé, los influencers que salen, por ejemplo, en Instagram, o estrellas de cine, qué sé yo. Cada quien tiene su aspiración personal, pero justo lo que ella menciona es que cuando hacemos ese ejercicio y no encontramos aquello que nos gustaría hacer, hay una desestabilización. Pues algo se rompe, ¿no? Por eso es el cuerpo en trozos y pedazos, porque hay un quiebre. Me impactó encontrar ese concepto. En general me encanta cómo escribe y teoriza ella, pero lo que me gustó fue que me resonó mucho con mi identidad, me resonó mucho con cómo yo crecí, pues gran parte de mi vida me he rechazado como persona físicamente, ¿no? Para mí ha sido algo complicado. Pues cuando yo era pequeño, por alguna razón, siempre sentí que era feo, ¿no? Que no era atractivo, ¿no? Pues yo sentía eso, como que yo no tenía un cuerpo atractivo, que yo tenía un cuerpo pues feo, la verdad. Entonces crecí así mucho tiempo hasta que tuve mi primer pareja
pero no me sentía atractivo hasta la universidad. Y fue por mi pareja de aquel entonces y por mis amigos, mis amigas, mis amigues, mis amistades. En general me decían, ¿no?, que yo era atractivo, que era guapo. Y para mí era difícil creerles, para mí era difícil pensar, eso es cierto, ¿no? Y todavía, a veces, ¿no? Pues justo, o sea, más allá del atractivo, de la superficialidad, lo que a mí me interesó de Kaya es que yo no solo rechazaba mi cuerpo por ser flaco o por no ser guapo. Yo rechazaba mi cuerpo porque yo genuinamente, en algún momento de mi vida, quise ser mujer. En algún momento de mi vida sentí, sobre todo en mi adolescencia, que mis caderas eran muy grandes, que era muy delgado, que tenía una cintura muy pequeña. Y yo pensaba, claro, es que estas características son de una mujer, pensándolo desde los estereotipos, ¿no? Bueno, muchas noches me veía frente al espejo, desnudo, ¿no? Y pensaba, es que tal vez yo debí de haber sido una mujer. Pensaba, de seguro yo debí de haber sido una mujer. Pensaba que podría haber cumplido mucho mejor esas expectativas desde lo que implicaba en mi cabeza ser una mujer, ¿no? Sentía que podía asumir mejor ese rol, ¿no? Porque en general me gustaban muchas cosas que le gustan habitualmente a las mujeres, ¿no? Películas, no sé, comedias románticas. No me gustaba hacer ejercicio, bueno, hacer deporte, ¿no? En fin, estereotipos, claro, pero existían, ¿no? Pues para mí fue importante encontrar ese concepto porque para mí la relación con el espejo pues siempre ha sido complicada. O sea, con todo lo que te digo, siempre ha sido complicada hasta actualmente, ¿no? O sea, obviamente ya me siento mejor con quien soy, me acepto mucho más, me quiero, ¿no? Pero es eso, yo antes no me quería, antes no me amaba, ¿no? O sea, aunque suene triste, no sé, no me amaba, o sea, la verdad a mí mismo no me amaba, ¿no? Ni siendo niño, ni siendo etapa de la adolescencia, adolescente, pero ni de niño, o sea, no tuve una infancia que tú digas, ay, era el niño más feliz, ¿no? O sea, no. O sea, no era un niño muy triste tampoco, pero no me encontraba. Solo era feliz cuando estaba con mi hermana, porque podía ser yo. Porque bailábamos las canciones de Madonna. A mi hermana le gustaba... Bueno, mi hermana tocaba el piano, tocaba muy bien el piano y le gustaba mucho el Cascanueces, el Lago de los Cisnes. Y cuando yo era niño, yo quería ser un bailarín. Antes de querer ser artista, yo quería ser un bailarín, yo quería dar piruetas, pero me gustaba escuchar Tchaikovsky, me vibraba algo en mi cuerpo cuando escuchaba y me ponía a bailar en el cuarto de mi hermana, ¿no? Y yo amo muchísimo a mi hermana porque nunca me juzgó. Nunca me dijo, eso está mal. Al contrario, me dejaba jugar con sus muñecas, me prestaba sus peluches. Creo que llegué a ponerme algún vestido de ella, con ella presente. Obviamente tuve ciertas conductas que no son muy bien vistas, ¿no? En mi soledad. Llegué a probarme los tacones de mi mamá, los vestidos de mi mamá. Sí. Llegué a usar el lápiz labial de mi mamá cuando no había nadie en casa, ¿no? Me gustaba mucho pintarme los labios, así un labial muy rojo, hasta lo menciono en mi tesis. Y estoy seguro de que no soy el único, ¿no? Pero es eso, o sea, yo durante mucho tiempo de mi vida sentía que yo vivía en un cuerpo en el que no tenía por qué vivir, ¿sabes? Y pues ya, ese concepto me atrajo muchísimo y me enfoqué en el espejo, pensé en el reflejo, pensé en cómo se conectan esos dos conceptos, ¿no? Espejo y reflejo, que son muy parecidos pero no son lo mismo, ¿no? Y en la serie, la última serie que hice en la maestría, se titula El rostro cinematográfico. Son 5 piezas, 4 son pues una escala mediana a grande, son de 90 por 100 centímetros y solo una es chica, es de 40 por 50 centímetros. La razón por la que solo hay una chica es porque fue la pieza que originó el proyecto. Yo no tenía pensado hacer una serie, ¿no? Solo hice una pieza aislada con todo esto que te vengo platicando de las sustancias. Puse miel, fue mi primer acercamiento a pintar miel. Me gustó mucho el resultado y decidí empezar una serie, también aconsejado por mi tutora, Diana Salazar. Y ella me dijo, haz 4 pinturas grandes, ¿no? Porque yo había empezado a hacer una pintura de 90 por 100 centímetros. Y me dijo, consíguete otros 3 bastidores iguales y haz una serie. Y me dijo que sean posturas similares, una iluminación similar, un acercamiento similar a los rostros, ¿no? Y me dijo, y ve qué encuentras. Y fue lo mejor que me pudo haber dicho ella, que me pudo haber aconsejado como tutora, porque es la serie que a mí más me ha gustado.
que yo he hecho, ¿no? Es la única que yo he pensado como una serie. A mí antes de eso me costaba mucho trabajo pensar en series. Siempre hacía una cosa que era muy distinta a la otra, o que en mi cabeza eran muy distintas. ¿Es la primera serie que haces? Siento que he hecho series sin querer hacer series, sin saber hacer series, ¿no? Pero siento que esta fue la primera serie que desde un principio pensé que iba a ser una serie, ¿sabes? Cuando pasó el primer semestre de la maestría, justo Diana me aconsejó que pensara en el cuerpo de obra total, si iba a ser una exposición individual saliendo de la maestría. Y entonces empecé a tratar de que todas las obras tuvieran verde. Para mí ese es el hilo conductor del proyecto de la maestría, el color verde. Pues desde esa forma, pues desde esa particularidad, para mí se conectan, ¿no? Y claro, por la temática, pero en mi cabeza no las pensaba como series. Evidentemente hay piezas que funcionan como serie, incluso hay un tríptico, ¿no? Y el tríptico pues evidentemente pues, está junto. Pero además de la serie que te digo, sí, hay piezas que funcionan como serie. Solo siento que mi cabeza no estaba lista antes de esa serie que yo te platico para pensar en series. No era algo que se me diera, pues, ¿no? Bueno, para mí esa serie fue muy importante porque están esos conceptos, ¿no? ¿Y por qué te digo que están? Porque tal vez no es tan evidente, la verdad. A mí me interesaba poner distintos puntos de vista en esa serie. ¿A qué me refiero? Con que se viera, es una pareja de amigos, en 2 de las pinturas están juntos y 2 pinturas están separados, ¿no? Cada uno tiene su pintura, pues. Y en el caso de las 2 obras en las que están juntos, en uno está enfrente y en la otra es la otra persona la que está enfrente, ¿no? O sea, cambian lugares. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque desde un principio yo pensé en su exhibición. Yo pensé en una sala blanca, bueno, el cuarto blanco, el típico cuarto blanco, y que cada pintura estuviera en una pared, ¿no? Porque me interesaba que el espectador quedara en medio, que pudiera ver la historia, ¿no? Para mí esa serie es una historia, ¿no? Y para mí fue muy importante y por eso se llama el rostro cinematográfico, porque yo tengo un vínculo muy fuerte con el cine. Si hay algo que a mí me encanta, obviamente es pintar, pero después de pintar es ver películas. En gran parte porque mi papá es cinéfilo. En la tesis menciono que mi papá me puso a ver La soga de Hitchcock cuando yo tenía 9 años, ¿no? Cine de culto, ¿no? Vi a Buñuel, pero justo en mi adolescencia pues vi ejemplos de cine queer, Almodóvar, Javier Dolan, But I'm a Cheerleader, Short Bus, y pues actualmente pues sigo viendo películas, ¿no? Me encanta Krzysztof Kieślowski, me gusta Eric Romer. Yo rescato del cine más que otra cosa. Me han interesado filmes que tienen que ver con la identidad. No sé, pienso en La piel que habito de Almodóvar, ¿no? La vi con mi hermana cuando yo tenía como 13 años y me impactó mucho esa película, ¿no? Por todo lo que implica, o sea, un cambio de sexo y todo eso, ¿no? Y ya posteriormente, en mi adultez temprana, vi pues casi toda la filmografía de Almodóvar y sí me interesan mucho sus reflexiones, ¿no? O sea, cómo tienen que ver con el género, con la identidad, con la femineidad. Que tienen que ver con el género, con la identidad y la femineidad, los cuales son conceptos que me interesan y que tienen lugar en mi obra. Por último, quisiera extenderles la invitación a mi primera exposición individual, la cual se titula Fluidos Vulnerables y se inaugurará el 6 de febrero a las 6 p.m. en la Galería de Arte Queer Art Space México, ubicada en La Condesa, Ciudad de México.